vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy sobre toma el control, que básicamente su objetivo es hablar sobre el material de control de calidad serológico y material de control de calidad para las pruebas también moleculares que estamos realizando con el COVID-19. Entonces, muchas gracias por conectarse, por asistir a todas estas charlas que de parte de ANAR Health Technologies estamos realizando cada semana con el objetivo de mantenerlos actualizados en todos estos temas de la emergencia sanitaria y que nos generan de muchas inquietudes a nosotros los profesionales de la salud. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, el tema básicamente es toma el control, y es toma el control porque queremos dar una propuesta y abordar el tema de control de calidad molecular y serológico para estas pruebas que estamos realizando del COVID-19. Me presento, mi nombre es Magda Romero, yo trabajo en ANAR Health Technologies como gerente de línea. Soy bacterióloga egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en gerencia de sistemas de gestión de la calidad y especialista en gerencia en salud. Bueno, para abordar el tema del aseguramiento de la calidad y el control de calidad, es importante recordar un poco las fases de laboratorio que se realizan y que son muy importantes porque cada una de las actividades que se realizan en estas fases van a repercutir de cierta manera en el resultado final que obtenemos en el paciente. En la fase preanalítica, que es donde arranca, digamos que el proceso general del laboratorio clínico, vamos a arrancar por una solicitud que nos da el médico a partir de un antecedente o una situación de salud que tiene el paciente. Posteriormente viene una fase preanalítica de toma de muestras, que en la mayoría de los casos es extralaboratorio. En este caso, por ejemplo, de las muestras del COVID-19, la gran mayoría de estas muestras no están siendo tomadas por el mismo personal del laboratorio, sino que es tomado por el personal de enfermería en las UCIs o en los servicios de urgencias y de hospitalización. De ahí la importancia de que como laboratorio nosotros también tengamos una visión un poco más amplia de nuestro proceso y garanticemos que todos estos, digamos, actividades de capacitación se han realizado en este personal que toma las muestras, dado que la calidad de la muestra va a repercutir de una manera notable en el resultado que obtengamos final en el paciente. Posteriormente vendrían las fases que se encuentran intralaboratorio. Tenemos la fase preanalítica, que es la fase donde vamos a recibir la muestra, la vamos a identificar y vamos a hacer toda la preparación de esta para pasarla a la fase analítica. La fase analítica básicamente converge todo el procedimiento de medición en la que vamos a hablar de las variables que influyen, entre ellas los controles de calidad. Finalmente tendríamos la fase posanalítica, que es cuando se libera un resultado y este resultado obviamente conlleva una interpretación clínica por parte del bacteriólogo antes de ser liberado, para concluir con la fase posanalítica, donde tenemos a un personal médico que realiza la interpretación de estos reportes y toma conductas en el personal o en el paciente con base en estos resultados. ¿Qué es importante tener presente? Que todos estos procesos que se llevan a cabo en el laboratorio clínico deben tener unos requisitos y unos objetivos de calidad definidos, y como tal el laboratorio, a través de un sistema de gestión de calidad, debe garantizar que esos requisitos de calidad se están cumpliendo, sea a partir de un sistema de gestión de calidad de requisitos mínimos como nos lo da la habilitación, o sea un laboratorio que tenga requisitos o estándares de calidad un poco más altos a partir de una acreditación nacional o internacional. Sin embargo, lo importante y el mensaje es, en cada una de estas fases debemos focalizar esfuerzos para cumplir con nuestros requisitos y nuestros objetivos de calidad. Sin embargo, el alcance de esta charla es centrado en la fase analítica. Para abordar este tema voy a citar algunos documentos. Uno de ellos es la guía CLSI MM06, que es la guía que nos habla de los métodos cuantitativos moleculares para enfermedades infecciosas. Y la otra es la guía MM14A2 CLSI,
donde nos habla del diseño de los programas de control de calidad externo para las pruebas moleculares. ¿Qué nos dice la guía MM06? Nos habla de que el aseguramiento continuo de la calidad debe abordar todas las fases del laboratorio, como lo veíamos inicialmente. Una fase inicial de preanálisis, donde hay una recolección de la muestra, transporte y almacenamiento. Una fase de análisis, donde tenemos un desempeño analítico de la prueba. Y una fase posanalítica, donde tenemos el reporte de valores, los comentarios e interpretación. Específicamente en la fase de análisis, ¿qué variables nos habla la guía MM06 que debemos tener en cuenta específicamente para pruebas moleculares? Uno es el tema de los procedimientos de laboratorio. Esta guía nos dice que los procedimientos de laboratorio deben estar documentados. Son procedimientos estandarizados en los que se debe contemplar desde la preparación del paciente, pasado por los requisitos de la toma de la muestra, así como los requisitos de identificación, todo lo que es el procedimiento analítico, es decir, el procesamiento como tal de la muestra en el instrumento o en el equipo, las actividades relacionadas con mantenimientos, calibraciones, control de calidad, para finalizar en todas las actividades de verificación o validación del resultado, incluyendo el reporte de valores críticos. ¿Por qué es importante que los procedimientos estén documentados? Porque esto lo que nos garantiza es estandarización en el proceso. Si yo tengo un procedimiento documentado, socializado de manera correcta con el personal del laboratorio, puedo garantizar que mis procedimientos se están ejecutando de la misma manera en el turno A, como en el turno B, como en el turno C. A pesar de que estas pruebas del COVID-19 hayan, digamos que sido o se hayan implementado de una manera rápida, por así decirlo, por la misma emergencia de salud, eso no nos exime de garantizar que estos procedimientos se encuentren estandarizados en el personal que las está procesando. En segundo lugar está la competencia del personal, y aquí la guía nos está hablando sobre la competencia en formación y educación que debe tener el personal que realiza estas pruebas de biología molecular. Adicionalmente, no solamente el laboratorio debe conformarse, por así decirlo, con la educación o la formación que el personal como tal tenga, sino que debe hacer verificaciones de esa competencia a través de supervisiones, a través de evaluaciones, y un mecanismo que propone la guía para hacer esa evaluación es a través de controles de calidad externos, ya que permiten evaluar el ciclo completo de análisis en un laboratorio. Como tercer variable tenemos los reactivos. ¿Qué nos pide aquí esta guía? Nos pide que hagamos una trazabilidad de los reactivos que se están empleando en estas pruebas, conocer cómo ha sido su almacenamiento, su transporte, cómo ha sido la temperatura, y en el momento de recibirse en el laboratorio se haga una inspección de estos reactivos. Adicionalmente, aquí la guía promueve el uso de programas de control de calidad interno y externo que permitan determinar o identificar si entre lotes de reactivos existen sesgos o tendencias que puedan tener un impacto significativo en la conducta o en el resultado final que estoy emitiendo al paciente. En la variable 4 nos habla de los instrumentos, entonces básicamente nos dice el laboratorio debe adherirse a todas las instrucciones que da el fabricante en cuanto al instrumento y el procedimiento, tanto para mantenimientos preventivos como también para calibraciones y control de calidad. Y finalmente nos habla de, digamos que el corazón metrológico del laboratorio, que es el control de calidad, que lo vamos a abordar con mayor detalle. Entonces vamos a recordar un poco en relación a los materiales de control de calidad interno que son. Recordemos que un material de control interno tiene un resultado esperado dentro de un rango de valores. Normalmente nos van a entregar un prospecto, un instructivo,
un inserto donde vamos a tener unos rangos en los que se encuentran la molécula o lo que yo esté cuantificando. En este caso, por ejemplo, es un certificado de análisis de un material de control interno molecular y nos dice en qué rango de copias se encuentra el virus. Nos permite al operador verificar que el procedimiento de medida se desempeña de manera estable antes de informar resultados a nuestros pacientes. Los controles de ensayos son fundamentales para verificar el rendimiento de la prueba. Deben incluir controles para, en el caso de biología molecular, deben permitir evaluar el proceso de extracción del ácido nucleico, evaluar si en alguna parte del proceso hubo algún tipo de contaminación, el proceso de amplificación y el proceso de cuantificación. Finalmente, vamos a tener tanto controles de calidad internos como externos, o esta es la recomendación de la guía MM06 para pruebas moleculares. En cuanto a controles de calidad internos, ya vimos entonces que nos deben permitir evaluar tanto la extracción como la amplificación y vamos a tener, digamos que disponible dos tipos de materiales de control en el mercado. Uno son nuestros materiales de control in kit o de primera opinión, que nos lo va a proporcionar el manufacturador o el fabricante de la prueba de RT-PCR. Y otros pueden ser controles independientes o de tercera opinión que podemos obtener a partir de otras casas comerciales o de otros proveedores. Que es importante tener presente. La guía MM06 de biología molecular para pruebas cuantitativas nos dice que estos controles no son excluyentes el uno del otro, sino que estos controles son complementarios. Es decir, que a diferencia de otras áreas analíticas en el laboratorio, como química, hormonas, en las que muchas veces el control de primera opinión es excluyente, es decir, no lo proceso cuando tengo un control independiente, en el caso de biología molecular, no. Es decir, que son básicamente complementarios y son como una herramienta que permite afianzar el aseguramiento de la calidad. Los controles in kit de primera opinión, ¿qué van a permitir? Van a permitir liberar las corridas analíticas según el criterio del proveedor de la prueba, asegurar la validez de los resultados a lo largo del intervalo de medición y normalmente viene un control positivo alto o uno bajo, dependiendo pues de las características del manufacturador o del estuche que estemos utilizando. ¿Cuáles son las principales ventajas de los controles independientes? Que nos van a permitir un seguimiento de desempeño a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque no son lote o son más bien lote independiente del reactivo. Tienen normalmente fechas de vencimiento amplias, lo que me van a permitir hacer un seguimiento del método analítico, así haya cambiado de lote reactivo en varias ocasiones. Y de hecho esa es una de sus finalidades, son controles que tienen una mayor sensibilidad y por ende me permiten identificar desvíos o tendencias o sesgos cuando hay esas variaciones entre lotes. Aquí yo coloqué algunas organizaciones que a nivel internacional avalan y de cierta manera siempre recomiendan el uso de materiales independientes o de tercera opinión, no solo en biología molecular, sino en todas las pruebas en general en el laboratorio. Está la ISO 15189, está la NATA, que es una organización de calidad en Australia, y por supuesto las guías CLSI como las C24, que digamos que refieren el uso o la buena práctica de emplear controles independientes o de tercera opinión. Hasta ahí en cuanto al tema de control interno. Ahora vamos a abordar el control externo para pruebas moleculares. Vamos primero a revisar brevemente estos conceptos. Cuando hablamos de controles de calidad externo, podemos encontrar las siglas en español, PES, que son pruebas de evaluación externa de la calidad, pero en inglés se utiliza la sigla EQA, que es External Quality Assessment. Básicamente es lo mismo. Según la 17043, esta norma ISO, que es un programa EQA, es la evaluación del desempeño del laboratorio en el análisis de muestras de origen externo
con el propósito de determinar la idoneidad de las actividades de preanálisis, análisis y posanálisis del laboratorio. En pocas palabras, son muestras ciegas que llegan al laboratorio para que sean procesadas de la misma manera que las muestras de los pacientes. Y al ser esta su intención de uso, permiten evaluar el ciclo total de análisis en un laboratorio, que era lo que veíamos al inicio, desde la fase preanalítica hasta la fase posanalítica. Hay otro término que se usa en el mercado que es Proficient Testing o PTs. En esencia es un programa también de aseguramiento externo de la calidad. La diferencia es que la agencia externa que proporciona el programa adicionalmente también tiene una función reguladora. Acá en nuestro país, digamos que los programas externos son un requisito dentro de la habilitación, pero como tal no tenemos una entidad reguladora de estos programas. En Estados Unidos sí son muy, digamos, conocidos los PTs o Proficient Testing que provee, por ejemplo, el CAP, porque los laboratorios que allí son habilitados por, de acuerdo a las normas CLSI, deben tener estos PTs y obtienen diferentes scores o resultados, y dependiendo de esos scores o resultados, de cierta medida la agencia, organización de control, puede decirle al laboratorio no procese o sí procese esta prueba, si sus resultados de PT no han estado adecuados. A eso se le llama Proficient Testing. Otro concepto es el de programas interlaboratorios. Los programas interlaboratorios básicamente es la determinación del rendimiento de las pruebas de laboratorio mediante comparaciones entre laboratorios. Yo puedo tener un programa interlaboratorio a partir de un control de calidad externo, como un ECA, sí. A partir de un Proficient Testing, sí. A partir de un control interno independiente, sí. Siempre y cuando tenga la herramienta estadística, realmente la herramienta informática que me permita hacer ese cruce de información estadística de mi laboratorio con la de los laboratorios participantes. Este es un apartado de la guía CLSI MM14 que nos habla sobre el diseño de los ECAs o de los programas externos de calidad para pruebas moleculares. En esta tabla nos presenta, digamos que una categoría o una clasificación de los programas de acuerdo a la matriz o de acuerdo a la fuente. Los programas pueden ser a partir de muestras de pacientes, como lo vemos acá. Pueden ser derivados de muestras de pacientes, como aislados celulares, extractos, pueden ser cultivos celulares o pueden ser una construcción sintética, ¿sí? Las muestras de pacientes, que es parte de lo que se ha hecho con los programas de supervisión indirecta que hace el Instituto y la Secretaría para habilitar los laboratorios, son válidos y tienen ventajas. La mayor ventaja probablemente es que estamos utilizando muestras de matriz humana 100% y que vamos a tener por consiguiente el genoma completo. Sin embargo, hay que tener presente que al utilizar muestras de pacientes como tal, también se presentan algunas desventajas. Una de ellas es que las muestras son potencialmente infecciosas. Entonces, esto digamos que también tiene un mayor riesgo durante el transporte y para el profesional de la salud. Adicionalmente, también hay un riesgo de no poder, digamos, de cierta manera garantizar que esas muestras sean estables y completamente homogéneas, que es una de las características que debe tener las matrices de los programas de control de calidad externos, dados en estos requisitos dados por la ISO 17043, que es la norma ISO que acredita los programas de control externo a nivel internacional. Entonces, digamos que esas serían como las mayores dificultades, adicional de que muchas veces también es difícil lograr tener esas muestras o tener un N de muestras que sea, digamos, consistente. Por otro lado, tenemos los controles externos a partir de material sintético. Realmente, las mayores bondades son, uno, que podemos tenerlo en formato DNA o RNA, que la secuencia se encuentra muy bien identificada porque ha sido pues una construcción,
Y tal vez algo muy importante es que no es infeccioso. A pesar de que de pronto venga todo el genoma completo, se han extraído las proteínas que permiten que ese gen como tal, o ese virus, perdón, sea virulento o sea infeccioso. Entonces, en este caso, pues proporcionan una mayor seguridad para el profesional de la salud y también, pues, menos riesgo durante todas las etapas de transporte. También traer un apartado de este documento que es una traducción al español que hizo el ICONTEC de un documento de la OMS donde dictan los lineamientos para la detección del COVID-19 por RT-PCR. En este documento básicamente nos hablan de estos genes que serían los que se deben tener en cuenta para primera línea y para confirmación, que son el gen E y el gen RDRP. Es importante que cuando nosotros evaluemos materiales de control de calidad externo a emplear, tengamos la certeza que en ese material genético que nos están proporcionando en ese control, contengamos o contenga por lo menos estos genes. En este documento también hay un anexo, que es el anexo A, donde refiere como los lineamientos generales que debe cumplir el laboratorio que realice estas pruebas para PCR. Y en el punto 2 específico de aseguramiento y control de calidad, nos dice lo siguiente: los laboratorios clínicos y de ensayo deben contar con un programa de aseguramiento de la calidad y control de calidad de los ensayos que realizan, implementado y evaluado de manera periódica, y que incluye ese programa de aseguramiento y control de calidad. Un programa de supervisión indirecta, que es lo que estamos en este momento realizando para habilitar los laboratorios. El programa interlaboratorio, que recordemos puede ser un programa interlaboratorio a partir de un control externo, de un control de PT o también a partir de un control interno, siempre y cuando yo tenga la herramienta informática para poder generar ese reporte. Y un control de calidad interno. Eso es lo que básicamente nos señala la OMS. Recordemos nuevamente las fases del laboratorio que veíamos al inicio de esta presentación. Y quiero que hagamos una cierta correlación con las herramientas que tenemos de materiales de control en el laboratorio. Como les decía, es importante monitorear la calidad en cada una de estas fases porque todas van a tener una repercusión en el resultado final. Cuando nosotros utilizamos controles de calidad internos del kit, ¿cierto? Del estuche, estamos evaluando específicamente la fase analítica, los procesos de amplificación y de extracción del método como tal. Cuando utilizamos controles de calidad internos independientes, de igual manera estamos evaluando la fase analítica, dado que son controles de calidad en los cuales yo ya conozco un resultado, o sea, son valorados y conozco el resultado esperado. La diferencia, básicamente, como lo vimos, es que el control independiente tiene una mayor sensibilidad y permite un seguimiento a largo plazo. Cuando utilizo muestras humanas, lo que yo llamo réplicas, o lo que hacemos, por ejemplo, con pruebas de supervisión indirecta, de cierta manera, como son unas muestras de pacientes de matriz humana, me permiten evaluar la fase preanalítica y la fase analítica. Pero al saber ya los resultados como tal, no me permiten evaluar de manera consistente la fase posanalítica. Y finalmente tendríamos los programas ECAS o los programas PET, que si su matriz es una matriz humana o sus muestras simulan en gran parte las muestras que estamos en este momento procesando de nuestros pacientes, nos permiten evaluar el ciclo total de análisis de un laboratorio clínico. De ahí la importancia de tener un programa ECAS que ayude a soportar el aseguramiento de la calidad de estas pruebas. He escuchado algunas colegas o bacteriólogas que dicen, no, pero yo ya tengo un control de calidad interno, o tengo un control de calidad, porque es el que ya me ofrecen y viene en el kit. Pero ese control sí me permite validar la corrida, pero volvemos a lo mismo, solamente me está evaluando la fase analítica. Por eso el programa externo es complementario y me permite asegurar con mayor confiabilidad
si yo estoy realizando mi proceso correctamente en el laboratorio. ¿Qué programas moleculares nosotros tenemos disponibles en ANAR? Tenemos un portafolio de varios programas que los voy a explicar brevemente. Estos programas que están en esta diapositiva son de una casa comercial canadiense que nosotros tenemos la representación y se llama OneWord Accuracy. Tenemos 3 programas. El primero es el SARS-CoV-2 Molecular. Este programa se encuentra acreditado por la 17043. Creo que es el único programa del mercado que ya tiene esta acreditación. Que vamos a identificar aquí el virus DNA, que ha sido a su vez identificado por el protocolo del CDC con la técnica de Sigin. Las muestras son células de fibroblastos humanos con o sin DNA, porque recordemos que son muestras ciegas, pueden ser positivas o negativas, que contienen el genoma completo del virus desecado en hisopos. Es decir, que las muestras simulan el escobillón o las muestras orotraqueales que recibimos de nuestros pacientes. Se transportan a temperatura ambiente, lo que facilita el proceso de transporte y no son infecciosas. En el 2020 vamos a tener 2 eventos con 2 muestras en cada evento y en el 2021 3 eventos con 2 muestras. Todos los resultados de nuestro control externo los vamos a reportar en una plataforma informática que se llama Oasis, que es en línea, es web, no necesita descargarse, y el reporte es cualitativo, dado pues que las pruebas que estamos en este momento haciendo en RT-PCR todas son cualitativas. El otro producto que tenemos es un SARS-CoV-2 Molecular QC, es un programa de control de calidad interno, independiente, como lo veíamos al inicio. Lo vamos a tener en varios formatos. Podemos tenerlo muestras negativas líquidas, positivas líquidas, negativas en formato también de escobillón o de hisopo y positivas en formato de escobillón. Vamos a tener de cada referencia, por así decirlo, 10 muestras positivas o negativas, son de uso único y no son infecciosos. Es un material de control de calidad interno, independiente, valorado porque sabemos cuáles son positivas, cuáles son negativas, pero no nos permite un reporte interlaboratorio. Por otro lado, tenemos el molecular validación. Básicamente este panel lo tenemos en formato RUO y la utilidad mayor es para aquellos laboratorios que de repente tienen dificultades de conseguir muestras para poder hacer el proceso de verificación del método analítico. Entonces, esta es una opción, utilizar estas muestras que vienen valoradas para, digamos que hacer esa verificación y tener la garantía de que el método quedó correctamente implementado. ¿Qué presentación tenemos? Vienen en líquido o también lo tenemos en formato de hisopo. Vienen 8 muestras negativas, 8 muestras positivas, 4 muestras negativas, no es infeccioso, pero tampoco nos permite pues un reporte interlaboratorio. Y lo tenemos únicamente en formato RUO, es decir, para formato investigación. Resumiendo, el primer producto es un ECAS que nos permite evaluar el ciclo total de análisis. El producto Molecular QC es un control interno que nos permite evaluar la precisión del método. Y el último producto, básicamente su intención de uso es la verificación del método analítico. Tenemos estos 2 productos que son de otro aliado estratégico de nosotros, que es Vircel, es una compañía española. Con ellos tenemos estos 2, que los 2 vienen en formato RUO también para investigación y también son controles de calidad internos independientes. Vienen RNA, básicamente la diferencia es que este programa, el COVID-2 RNA Control, permite evaluar la fase únicamente de amplificación, mientras que este que viene en formato de hisopos o de escobillón nos permite evaluar tanto la extracción como la amplificación. Bueno, hasta ahí abordé el tema del control de calidad en cuanto a la parte molecular.
Quiero hablar un poco sobre los controles de calidad que tenemos disponibles para las pruebas serológicas, que están en este momento, digamos que empezando a difundirse de manera masiva en Colombia por su facilidad de procesamiento, en especial las pruebas que vienen en formato de pruebas rápidas. He recibido muchas consultas de varios clientes y laboratorios donde nos preguntan si tenemos un material de control de calidad interno para pruebas serológicas. La verdad es que hasta el momento nosotros como tal no hemos logrado encontrar un proveedor que suministre material interno. De repente porque es mucho más difícil fabricar este material o obtenerlo que incluso el molecular, dado que se requieren donantes de personas que hayan estado infectadas en diferentes estadios de la enfermedad para poder recuperar esos anticuerpos en ciertos niveles de reactividad y tenerlos en un volumen que sea, digamos, considerable, que permita su producción a nivel masivo. Entonces, digamos que yo creo que esa puede ser una de las dificultades. Lo que se tiene en este momento disponible son materiales de control externo, que son muy buenos, que son complementarios y que nos van a permitir, como lo hemos visto durante toda la charla, hacer una evaluación de todos los procesos de análisis en un laboratorio. En esta revisión de los controles internos para estas pruebas infecciosas, encontré este documento que es como una revisión y una socialización, más diría yo, que emitió el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. No está orientado al COVID, sino está orientado a las pruebas infecciosas como hepatitis, como antígeno de superficie, pero nos permite hacer un ejemplo de qué se requeriría en el momento de que yo utilice o quiera utilizar un control de calidad interno que nosotros llamamos in-house, que es alguna de las prácticas que he oído que algunos laboratorios han adoptado para evaluar estas pruebas, como por ejemplo hacer un interlaboratorio con las mismas muestras de pacientes, con otro laboratorio. Entonces, proceso mis pruebas rápidas, en mis sueros, y luego los envío a otro laboratorio que quizás tenga mis mismas marcas de pruebas y hago una comparación, ¿sí? Eso sería como un control interno in-house o un control que yo estoy utilizando con mis mismas muestras de pacientes. En esta revisión que encontré, ellos nos comparten cómo han estandarizado este proceso. Si bien un laboratorio lo puede hacer y podemos utilizar muestras de pacientes que nos hayan dado reactivos o no reactivos, debemos ser conscientes que ese proceso de estandarización de ese material conlleva una serie de pasos y de requisitos que deberíamos contemplarlas y esa es la opción que vamos a utilizar. Aquí brevemente yo puse los pasos que en el documento nos mencionan. En la parte 1 nos hablan de obtención de los sueros positivos y acá nos dice que normalmente ellos lo que tienen estandarizado es utilizar puntos de corte 5 a 6 veces o sueros que sean reactivos 5 a 6 veces por encima del punto de corte y que se estén clasificados por los diferentes instrumentos o equipos, dado que muchas veces la reactividad puede ser o más alta o más baja en uno o en otro. Sin embargo, digamos que aquí empieza la primera dificultad, que nosotros podamos obtener esos sueros en esa cantidad reactivos que necesitamos para hacer la comparación. En el punto B nos habla del transporte y eso es un punto súper crítico. Si las muestras yo no he garantizado que desde el proceso de la recolección, almacenamiento y luego el envío al otro laboratorio han tenido una impecable cadena de frío, yo puedo estar generando, digamos, una inestabilidad en la muestra que me haya generado, que me genere que el resultado pueda que no sea diferente, pueda que sea diferente de un laboratorio al otro y no esté necesariamente atribuido a que haya un problema como tal en las pruebas o en el procedimiento analítico, sino más bien a la inestabilidad de ese material que estoy utilizando como control. En el punto C nos dice la entrega de recepción de sueros positivos.
Y aquí, ¿qué dice? Los sueros que se van a utilizar para estas pruebas o como control in-house nos deben pasar como por una inspección. Deben ser sueros que no tengan fibrina, que no tengan hemólisis, que no estén turbios, porque todo esto le quita estabilidad y homogeneidad a la muestra. Y en lo posible deben ser sueros, o en este caso, en el procedimiento que ellos documentan, deben ser sueros que hayan sido probados, en el caso de los reactivos o negativos, con pruebas confirmatorias, para tener la certeza de que el reactivo es reactivo y el no reactivo es no reactivo, que sería algo que tampoco nosotros, digamos, podríamos hacer. Sencillamente yo sé que están reactivos por mi método, pero no los tengo con una prueba confirmatoria. Luego vendría la parte de la conservación de los sueros que ya han sido clasificados o que han pasado esa inspección, que es normalmente en refrigeración, y viene el punto E, que es la preparación. Entonces nos dicen que acá se realiza una valoración de la reactividad inicial y se hacen varias diluciones para obtener los diferentes niveles de reactividad que yo requiero. Y finalmente, para comprobar que ese material sea estable y sea homogéneo, se hacen pruebas de repetibilidad, donde corren la prueba 20 a 30 veces, hacen 20 o 30 mediciones en diferentes días, grafican los datos en un gráfico de Levin y Jennings con límites de control de calidad de Huelga, y de acuerdo a esto, ellos hacen una revisión. Si uno de los puntos está fuera de esa variabilidad aceptada, dentro de esa variabilidad de esos datos, el proceso tiene que volverse a realizar, porque no se puede garantizar que el material tenga estabilidad y repetibilidad. Aquí, por ejemplo, dan una valoración que se hizo con el Chagas, donde hacen 20 repeticiones, las grafican, y un punto estuvo en la tercera desviación, eso sería un punto rechazado. En ese caso, no se puede establecer un rango, una desviación, ni se puede tener la certeza de que el material va a ser homogéneo en todas las repeticiones que se hagan en mi laboratorio o en todos los laboratorios donde yo haga las pruebas. Entonces, básicamente acá el mensaje es, podemos utilizar muestras de pacientes, sí, para hacer una evaluación, si realmente, digamos, es la única opción que tenemos y nos permite de cierta manera complementar el control que tengamos en estas pruebas. Sin embargo, si existe la posibilidad de tener un control interno valorado por un manufacturador, magnífico. Si no lo tenemos en el momento, la idea o la opción ideal sería poder tomar un control de calidad externo, porque estos controles, precisamente su matriz, ha sido evaluada para garantizar esa estabilidad y esa homogeneidad que nosotros en el laboratorio, con nuestros análisis, no podemos, digamos, garantizar que haya perdido esa estabilidad. Tenemos una opción también, en este caso, que es un programa de serología, también de OneWorld Accuracy, que es el SARS-CoV-2 Serología. Este programa tiene anticuerpos IgA, IgM, IgG y totales para el SARS-CoV-2. Las muestras, su matriz es plasma humano y han sido obtenidos de un solo donante para anticuerpos, dependiendo de los anticuerpos que se estén detectando. Vamos a tener para este 2020 2 eventos de 6 muestras y cada evento trae 6 muestras, y en el 2021 vamos a tener 3 eventos, cada uno con 6 muestras. De igual manera que el ECAS que veíamos de molecular, lo vamos a poder registrar en nuestro aplicativo Oasis, es un reporte cualitativo, y vamos a tener 2 reportes. El primero es en julio 15 y el segundo en septiembre 23. Vamos a estar recibiendo órdenes de compra hasta segunda semana de junio, porque debemos garantizar pues todo el proceso de importación y entrega oportuna, dado que el producto viene pues desde Canadá y hay un proceso pues que hay que hacer de importación, nacionalización, y eso nos lleva ese tiempo. Este programa tiene algo muy bueno, y es que es compatible con todos los métodos serológicos. Nos permite evaluar pruebas por ELISAs, por ensayos rápidos de flujo lateral, que serían las pruebas rápidas, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia. Entonces es un programa que es aplicable a todas las tecnologías
que en este momento están evaluando métodos serológicos. Básicamente, estas son como las alternativas que nosotros tenemos desde ANAR. Cualquier información adicional que requieran sobre los programas, ahondar más en la parte técnica, en el plataforma, se pueden comunicar pues a través de nuestros canales para poderles brindar más información acerca de nuestros productos. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.